Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Es un placer para mí presentaros esta pequeña ponencia sobre un tema que considero muy importante conocer. Un tema que para mucha gente es delicado, mucha gente ha sufrido de esto, muchas personas sufren sin saberlo. Y muchas otras están cerca de personas que han vivido este tipo de situaciones. Así que espero que toda esta información os sea de gran utilidad y que podáis encontrar aquí medios y maneras de resolver. Bien, empezamos. Entonces, recuperando las ganas de vivir tras un trauma, gracias al hombre y a la mujer salvaje que hay dentro de nosotros, nosotras. ¿Por qué la mujer y el hombre salvaje? Pues vamos a verlo. Como habéis observado seguramente, en la palabra salvaje he señalado las dos primeras sílabas, salva. ¿Por qué? Y bien, porque en latín esta palabra, salva, viene de salvo, era utilizada hasta el XIII siglo con el significado siguiente. Quería decir aquel que es capaz de recuperar la salud. Por lo tanto, es realmente y literalmente así. Tenemos dentro de nosotros, lo sabéis, mucha gente habla de ello, esa capacidad de autocuración interna, y esta capacidad está ahí latente, pero no siempre sabemos utilizarla. Así que espero que hoy sea mucho más fácil para vosotros identificar esos intentos de nuestro organismo, de nuestro ser, para recuperar nuestro estado de equilibrio, de estabilidad, de armonía, para poder resonar. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta ponencia? Está resumido en esta frase de Peter Levine. No os voy a hablar más largo y de manera más extensa de Peter Levine. Una gran parte de la información que os presento viene de lo que él ha indagado e investigado, del resultado de sus investigaciones. Bien, él dice, la esencia de la encarnación no está en el rechazo, pero en la aceptación total de nuestros instintos y de su danza en nuestro cuerpo eléctrico, sí, dice cuerpo eléctrico, sabiendo utilizar al mismo tiempo su energía natural para promover experiencias de calidad cada vez más sutil. Bien, empleo aquí la palabra instinto con la idea siguiente. Desde mi punto de vista, los instintos son la manifestación en el cuerpo físico. Cuando los permitimos y les dejamos fluir, son la manifestación en el cuerpo físico de nuestra intuición. Lo que la intuición es para nuestra mente, los instintos son para nuestras emociones y nuestro cuerpo. De la misma manera que cuando dejamos las emociones fluir, todo está en equilibrio. Si dejamos los instintos fluir, todo está en equilibrio. Estoy hablando de los instintos y de esa parte de nosotros que nos hace estar en comunión con nuestra naturaleza más elevada en el plano físico, ¿verdad? Bien, vamos a ver todos estos términos, instintos, cuerpo eléctrico, etcétera, y por qué utilizo esta frase sobre experiencias de calidad más sutil. Porque ya veréis que los traumatismos tienen mucho que ver con el aspecto espiritual. Y aunque no voy a profundizar en el tema, sí que me gustaría dar algunas claves para que veamos hasta qué punto lo que podamos comprender y resolver a nivel de traumatismos va a ayudarnos a elevarnos espiritualmente. Bien, ¿cuál es el sumario? Vamos a ver las nociones de estrés, trauma, traumatismo, estrés postraumático y resiliencia. Son las nociones básicas para poder entender lo que os quiero proponer. Vamos a ver esa noción de estrés postraumático más en detalle y sobre todo el proceso de traumatismo y resiliencia. Vamos a ver si existe un método ideal o no. Me gustaría hablar de la medicina de la vida, cómo la vida nos ayuda en estos, con qué
con qué posibilidades contamos de manera natural. Vamos a ver qué es lo que ganamos y qué recuperamos de nosotros mismos, qué aspectos de nosotros mismos vamos a recuperar al sanarnos de un traumatismo. Y me gustaría hacer una reflexión sobre cómo salir a nivel global, cultural, social, de este estado de traumatismo en el que personalmente considero que estamos inmersos, prácticamente todos, en la cultura por lo menos occidental. Y espero llegar a una conclusión que os anime a ocuparos de vuestros traumatismos. Bien, la noción de estrés postraumático no puede ser comprendida si no hablamos de estrés, de trauma, y hacemos la diferencia con traumatismo, y vemos esas nociones de estrés postraumático. Otras personas hablan de estrés psicotraumático. Hay muchas siglas para eso, según el inglés, el francés, el español, o sea, lo veréis bajo diferentes denominaciones. Y la noción de resiliencia, que tal vez no conozcáis muy en detalle, es bastante reciente y se utiliza no solamente a nivel psicológico, a nivel biológico, pero también a nivel psicológico. ¿Por qué hablar de estas nociones? Bueno, porque en todo traumatismo hay evidentemente estrés, pero en el estrés no hay necesariamente algo de orden traumático. Entonces vamos a ver la diferencia. Vamos a sentar las bases. Noción de estrés. No os voy a detallar las cuestiones muy técnicas. Podréis, si queréis, más en detalle leer el contenido cuando tengáis las láminas y la grabación realizada. La noción de estrés es muy antigua. La mayor parte de la gente la identifica con Hans Selig, quien introdujo la noción de estrés positivo, estrés negativo, distress, como decía él, y la famosa noción de síndrome general de adaptación. Pero en realidad es una noción que viene de bastante lejos. Ya en la Edad Media, Thomas Sydenham habló del estrés como una serie de respuestas que el individuo podía desarrollar para adaptarse a una situación. Claude Bernard habló del equilibrio, un equilibrio dinámico, e introdujo otra noción. Ya empezamos a hablar de algo del estrés, no como algo necesariamente en negativo, sino como una función para reequilibrar. Y así es como Walter Cannon, él introduce la noción de homeostasis, que es muy importante, y la vamos a ver un poquito más en detalle luego. Hans Selig, como sabéis, fue el que describió esas famosas fases que conocéis sobre la alarma, resistencia, agotamiento, ese proceso interior cuando estamos sometidos a una presión. Y luego otros investigadores del tema lanzaron ideas o relacionaron el estrés también con programaciones internas a nivel genético o a nivel constitucional, según nuestra constitución, nuestra capacidad de resistencia al estrés, por ejemplo. Más recientemente tenemos nociones de alostasis. Todo esto es a nivel biológico prácticamente, como veis, son nociones biológicas. Y os las presento porque quisiera hacer la diferencia con la noción psicológica, aunque las dos van ligadas. Pero la medicina y la biología está estudiando, por su lado, la noción de estrés y está llegando un poco a las mismas conclusiones a las que se llega a nivel psicológico. Alostasis es un término que ya empieza a recordarnos la noción de resiliencia, pero a nivel biológico, es decir, que tenemos una cierta habilidad para mantener nuestra estabilidad interna en nuestro entorno interno. Hoy en día hay ramas de la medicina como la psiconeuroendocrinología, que estudia la relación entre los diferentes sistemas y cómo una misma situación va a tener efectos de manera concatenada en diferentes sistemas. Pero lo que a mí me interesa sobre todo resaltar es el lado o el aspecto, el efecto a nivel del sistema nervioso, ¿no? Porque es el más fácil de entender, es el que más se ha estudiado. Solamente quería que supierais que en realidad es un todo. Bien.
Vamos a hablar un poquito de homeostasis y del sistema nervioso. En la parte en la que más se refleja el estrés es en la parte del sistema nervioso autónomo, es decir, esa parte del sistema nervioso que es automática, que en principio no podemos controlar directamente con la voluntad, y gracias a eso pues podemos respirar, gracias a eso podemos defecar, gracias a eso el corazón late sin que nosotros tengamos que darle órdenes. Entonces esa parte del sistema nervioso es la que más nos va a permitir comprender los procesos, digamos, no voluntarios y esos serie de síntomas, ese síndrome de estrés postraumático. Bien, para los que no sepáis, o para los que sepáis, recordaros un poquito sencillamente las dos ramas principales del sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso simpático u ortosimpático, se dice actualmente, y el sistema parasimpático. La parte del sistema simpático, todo el mundo la conoce porque es la que nos prepara a la acción, es la que nos permite la movilización de toda nuestra energía en general y favorece y aumenta el metabolismo del cuerpo. La parte o la rama parasimpática es menos conocida y sus efectos no son socialmente muy aceptados. Veis un poquito por dónde voy a ir, me imagino. El caso es que estas dos ramas se activan de manera rítmica y alternativamente. Una no va sin la otra. Necesitamos momentos de acción y a cada momento de acción hace falta un momento de reposo. Cada momento de reposo, que está regido por el sistema parasimpático, nos permite volver a la acción. Y esta alternancia es básica para esa homeostasis. Homeostasis quiere decir mantener una estabilidad de manera homogénea, de manera igual. Es tratar de estar en equilibrio de manera relajada. Muchos de nosotros conocemos esos estados en los que nos sentimos muy bien, eufóricos, plenos de energía, pero sabemos que frecuentemente después va a haber un bajón, ¿verdad? ¿Quién de vosotros no se acuerda de esos momentos con los niños después de haber pasado una jornada fantástica en el parque de atracciones, en la playa o en el campo? Ellos estaban felices, corrían por todos lados y en cuanto llegan a casa, llantos, lloros, pataleos, gritos, de todo. Bien, pues eso es la regulación del sistema de homeostasis. Si comprendemos este proceso, y es lo que voy a tratar de explicaros durante esta ponencia, tenemos en nuestra mano una llave extraordinaria. Así que vamos allá. Bien, antes de entrar en las nociones más detalladas de estrés postraumático y traumatismo, quisiera mostraros un diagrama que de manera muy clara nos manifiesta esa famosa homeostasis, según que vivamos una situación de estrés, aunque sea agudo, o una situación de estrés traumático. Así vamos empezando a comprender la diferencia entre estrés, trauma, traumatismo. El traumatismo es una respuesta del sistema, en el traumatismo hay una respuesta del sistema nervioso que se va a mantener alterada en el tiempo. Y la respuesta del sistema nervioso va a ser excesiva. Veis aquí, por ejemplo, la línea azul es la línea de respuesta del sistema parasimpático y todos los efectos del sistema parasimpático. ¿Cuáles son esos efectos? Pues basta con que vayáis a esta imagen y lo veáis. El sistema parasimpático permite la contracción de las pupilas, estimula las glándulas salivales. Cuando estamos relajados, salivamos mucho. Si habéis ido a terapia, probablemente os han inducido relajación. Ciertas técnicas inducen la salivación. Eso es lo que nos permite entrar en ese estado de relajación que hace que el sistema parasimpático está activo. Muy bien, hay otros fenómenos como la relajación de los bronquios, se respira de manera más fluida, más amplia, favorece la micción, etcétera, etcétera. Bien, es en general todos los procesos de relajación. Y la línea roja es la que muestra la actividad del sistema simpático.
Cuando hay un estrés, el equilibrio, es decir, el equilibrio dinámico, la alternancia, como veis aquí, entre simpático y parasimpático es homogénea, es rítmica, está dentro de ciertos límites. La actividad no se va a disparar. Pero cuando hay un estrés, hay un pequeño disparo de la actividad del sistema simpático y del sistema parasimpático. Después de un cierto tiempo, poco tiempo, la actividad del sistema simpático y la del parasimpático se normaliza y todo entra en orden. Sin embargo, cuando hay un agente estresante como en el trauma y en el traumatismo, esta influencia es tal que hace que el sistema parasimpático, la actividad del sistema parasimpático y del simpático se disparan a niveles excesivos. Y vais a ver por qué y lo que significa esto. Lo vamos a explicar. El problema es que después de una situación traumática, si no se ponen los medios, si no hay no se permite el proceso de regulación del cuerpo, que es lo que pasa la mayor parte de las veces, y es de eso de lo que os quiero hablar, del proceso de regulación, la respuesta va a ser excesiva y va a durar en el tiempo, hasta tal punto que va a conllevar consecuencias que se manifiestan bajo ese término de síndrome de estrés postraumático. La coordinación entonces entre los dos sistemas se ha perdido y la sensación interna es muy desagradable. Son sensaciones de ahogo, sensaciones de angustia, de ansiedad, porque es que el sistema no sabe, está excesivamente estimulado y la sobreestimulación es agotadora y crea sensaciones angustiantes. Así que eso es lo que vamos a ver. Ya vais, os voy a mostrar un poquito la diferencia entre trauma y traumatismo ahora, para que veáis un poquito cuando hablamos de traumatismo qué es lo que queremos decir exactamente. La palabra trauma proviene de ese concepto griego que quiere decir herida. Es decir, se refiere a una herida o una lesión de tipo físico. Traumatología se utiliza en medicina, en traumatología, o la persona ha vivido un trauma. Esto hace referencia única y exclusivamente a una herida, a un golpe, a un accidente, pero hablando desde el punto de vista de los efectos de tipo físico. Aquí, para hablar de las consecuencias a nivel emocional, mental e incluso espiritual, estamos utilizando el término de traumatismo. En el traumatismo hay todo el mundo comprendemos que hay una emoción negativa muy intensa que crea un engrama. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que todo lo que ha sucedido, todo lo que hemos percibido en el momento del traumatismo se ha amalgamado, es decir, todas las informaciones visuales, la luminosidad que había, las formas, los colores, toda la información auditiva, toda la información olfativa, toda la información sensitiva durante ese trauma se ha quedado completamente confundida con pensamientos, con las sensaciones sentidas, con la emoción, hasta tal punto que es muy difícil separar cada parte. Y cuando esta situación no está resuelta, si se reactiva, todo se reactiva al mismo tiempo y la persona tiene la sensación de realmente estar de nuevo en esa situación. Ese es el drama del traumatismo. Volvemos a entrar en el mismo infierno. Y cuanto menos lo resolvamos, más aumenta esa sensación, más miedo creamos frente a esa sensación, menos queremos verla y peor son las cosas. ¿Sabéis por qué? Porque el cuerpo siempre tiene tendencia, nuestro ser siempre quiere ir hacia resolver. Entonces nos va constantemente a plantear esa situación bajo diferentes formas hasta que lo resolvamos.
Y veréis que en realidad no es tan complicado resolver. Lo que pasa es que hemos creado mucho miedo alrededor. Bien. Lo que hace el trauma es desequilibrar el sistema mental del sujeto y su existencia, ¿sí? Porque ese trauma ahora sabemos que va a modelar incluso el funcionamiento y la neurológico de la persona. No sé si habéis visto la película Human de Yann-Arthus Bertrand, una película en la que se ven solamente rostros de personas del mundo entero. Esas personas cuentan algo sobre su vida. Bien, uno de los personajes, una de las personas que aparece en la película, más bien hacia el principio, una persona de color, de tez negra, explica que fue en prisión donde se dio cuenta que él confundía lo que era amar. ¿Por qué? Tenía un compañero de celda y él tenía amistad con ese compañero de celda, había una relación, un lazo importante, pero él tenía tendencia a maltratar a su compañero de celda. Hasta que se dio cuenta, el compañero de celda le explicó, pero ¿qué estás haciendo? Esto, pues nada, te estoy mostrando mi afecto, mi cariño. Y él le explicó, pero eso no es querer a alguien, maltratar a alguien no es querer a alguien. Él cayó en la cuenta de que desde pequeño su padre le pegaba y cuando le pegaba le decía, es porque te quiero. ¿Os imagináis hasta qué punto podemos estar modelados por estas situaciones? En su cerebro, querer a alguien era pegarle. Y así es como, bueno, tenemos realmente nuestra personalidad alterada desde el principio. Evidentemente, este tipo de maltrato traumático no es general, pero tampoco es tan aislado. Hay muchos tipos de maltrato y luego hablaremos de ello. Lo mismo con el caso de los niños bolivianos que estudió Boris Cyrulnik, que es un etólogo francés que ha estudiado mucho y ha trabajado mucho por la noción de resiliencia, es decir, cómo recuperarse de una situación traumática. Ellos, cuando llegaron frente a los niños y quisieron ayudarles, fueron con los brazos abiertos. Y los niños, al verlos llegar con los brazos abiertos, empezaron a protegerse. ¿Por qué? Porque cada vez que se les había tendido una mano era para pegarles. ¿Os imagináis hasta qué punto podemos alterar nuestra percepción? Comenzamos a entender por qué tenemos frente a nosotros reacciones de personas sin saber por qué, sin imaginarnos de dónde vienen. Esto nos abre, espero, un margen de tolerancia, ¿verdad?, hacia los demás. Y de comprensión hacia nosotros mismos, claro. Bien, el traumatismo surge por un miedo de gran intensidad, hasta tal punto que pensamos que nuestra vida está en peligro. Esa es una característica. Hay un estrés desmedido y que perdura en el tiempo, y marca nuestros hábitos. También desde el punto de vista, y ahí es donde entramos en la noción de espiritualidad, uno se va a confrontar a la muerte. Eso quiere decir que el traumatismo nos hace entrar en esas nociones de quién soy, a dónde voy, qué es lo más importante para mí en la vida, etcétera, etcétera. Bien, avancemos. ¿Cuáles son las causas evidentes? Bueno, las conocemos: la guerra, los abusos de todo tipo, la falta de atenciones y cuidados, la contemplación de la violencia, la violación, claro, el ser víctima de violencia, las enfermedades también pueden ser causa directa, las catástrofes, pero existen otras causas potenciales de estrés postraumático, menos conocidas, bueno, sobre todo que dependen mucho de la persona. Es decir, el estrés traumático depende de cómo la persona ha vivido el evento. No podemos juzgar ni decir, no, pero esto no es traumático. Una situación que no es traumática para alguien puede serlo para otra persona. Un bebé que se ha quedado toda la noche destapado con mucho frío puede haber vivido una situación traumática sin que nos demos cuenta, cuando en realidad un adulto, aunque pase una noche con un poco de frío, para él no es importante. Pero para un bebé sí que lo es. ¿Veis? Un poquito tenemos que salir de las medidas subjetivas
en el sentido de que aquí no podemos medir en el lugar del otro, es muy evidente si queremos realmente entender la situación. Bueno, aquí tenéis toda una serie de causas evidentes, menos evidentes, digamos, potenciales, como los ruidos fuertes, repentinos, las tensiones en el nacimiento, bueno, eso más o menos se sabe, el envenenamiento, la fiebre, ciertas sensaciones corporales. Pero aquellas de las que os quiero hablar son estas aún menos conocidas. Nosotros podemos estar desarrollando un estrés postraumático sencillamente porque hemos presenciado una persona que ha vivido un trauma. El hecho de que esa persona lo haya vivido, los seres humanos estamos tan compenetrados, hay tanta empatía entre nosotros, estamos tan religados a nivel energético que hoy en día está reconocido el que el ser testigos de un trauma vivido por alguien al lado nuestro es como si lo hubiéramos vivido prácticamente. El desgaste por compasión, vivir, cotejar diariamente personas enfermas, personas que sufren secuelas de traumas. Eso lo saben muy bien las mujeres, por ejemplo, de los militares. Es causa menos conocida, pero muy clara hoy en día de estrés postraumático. El trauma de desarrollo son ese tipo de traumas imperceptibles que tienen que ver con la sensibilidad de los niños, que no expresan, que no hablan, pero que han vivido maltratos sin que a veces ni nos demos cuenta, ¿no? Por palabras denigrantes, por falta de atención, por falta de reconocimiento afectivo o falta de reconocimiento intelectual. También podemos vivir o desarrollar estrés postraumático por herencia. ¿Cómo por herencia? Bueno, pues si tu madre, tu padre, un miembro de tu familia o incluso un abuelo, un antecesor, ha vivido la guerra o ha vivido situaciones de violencia, su manera de ser, en su manera de vivir, va a transmitir ese estrés. Es decir, su personalidad va a cambiar, se va a alterar y va a afectar a la relación que va a tener con sus hijos, cómo los va a proteger, cómo les va a hablar, cuáles son las creencias que les va a transmitir. Y esto se trabaja mucho ahora actualmente con técnicas de constelaciones familiares. Bien, a través del entorno social y cultural también internalizamos como algo normal situaciones de estrés, como en los barrios calientes, como se suele decir, ¿no? En estos lugares uno ya considera normal ciertas ovejaciones o situaciones de presión, de humillación, etcétera, etcétera, que no son normales y que nos ponen en un estado de estrés postraumático. Bien, os dije que os iba a hablar de Peter Levine porque una parte de lo que os voy a contar ahora y que tiene que ver con el proceso que lleva al síndrome de estrés postraumático ha sido estudiado por Peter Levine. La mayor parte de los estudios actuales retoman lo que él ha descubierto. Uno de sus libros más conocidos y que os recomiendo porque es para todo público es el libro del despertar del tigre. Ha escrito otros, pero este es para todo público. Él tiene el mérito de haber estudiado el tema de una manera interdisciplinaria. En general, los científicos se atienen o al lado psicológico, o al lado biológico, o al lado médico, pero él ha englobado todos esos aspectos y ha recorrido el mundo entero para ver cómo otras personas estudiaban este tema, ¿no? Conoció a Konrad Lorenz, el del condicionamiento, el famoso condicionamiento de los perros, etcétera, etcétera. Él ha estudiado también el tema desde el punto de vista de la neurofisiología, de la energética, con los estudios de Leonard Lowen, todo el lado de la izquierda freudiana, bueno, para los que conocéis, la bioenergética. Ha estudiado mucho el comportamiento animal,
y también la sabiduría ancestral. Estuvo con los pueblos indígenas de América, también de la zona de Altai, en el sur de Rusia, donde vio cómo los chamanes trabajaban estos temas, ¿no? Y ha fundado en Colorado el Somatic Experiencing Trauma Institute, que forma desde allí y en el mundo entero a personas, y colaboran con la Fundación for Human Enrichment para formar a personas que pertenecen a organizaciones no gubernamentales para saber cómo actuar y cuáles son los buenos gestos cuando uno trabaja con personas en situación de trauma. Y además, para recuperarse, ¿no?, cuando uno ha estado cotejando estas personas. Bien, así que ya quisiera entrar de lleno en el tema. He aquí el proceso vivido durante una experiencia traumática. Es muy diferente según la persona, según el nivel de intensidad, etcétera, etcétera. Pero el proceso se puede resumir en una serie de etapas que veis aquí y que voy a detallaros un poquito ahora para que veáis a qué se refiere. En primer lugar, se vive una pérdida de orientación. Seguidamente, una situación de evitamiento en la que querer evitar y huir, y si no se puede huir, vamos hacia una fase de confrontación, de defensa, de ataque incluso. Si esta fase no se ha podido, no hemos podido defendernos, entonces entramos en una fase de parálisis y de colapso. A partir de ahí hemos llegado a la parte más extrema de la situación traumática, y si no nos hemos muerto, porque eso es lo que nosotros vamos a sentir y creer que vamos a morir, si no nos hemos muerto, hemos sobrevivido, tenemos la oportunidad de recuperarnos. Eso es la resiliencia. ¿Y de qué depende de la resiliencia? Pues ese proceso depende de varios factores, que son esos factores que me gustaría mostraros para que vosotros mismos pudierais recuperar esa capacidad. Ese proceso incluye una fase de conclusión, una fase de salida del colapso, de descarga energética, de reorientación, hasta volver a encontrar un nuevo equilibrio, porque esa experiencia en realidad nos ha sucedido por algo y terminamos por comprenderlo. Esa es la ventaja de la resiliencia. Si hay resiliencia, comprendemos lo que ha sucedido. Y eso es lo que muestra que realmente hemos recuperado las ganas de vivir, que ha merecido la pena lo que hemos vivido. El sufrimiento que hemos tenido ha merecido la pena porque hemos sacado una enseñanza de esto, de esa experiencia. Bien, esta primera fase del proceso del trauma, que es pérdida de orientación, podéis imaginaros cualquier situación en la que estáis bajo presión, que pensáis que algo os va a suceder grave, que vais a sufrir. Lo primero que hacemos es buscar apoyo. Empezamos a mirar alrededor nuestro, si alguien nos va a ayudar, que una mirada, un árbol en el que subirnos, una puerta por la que salir. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a desconectarnos, desconectarnos de nosotros mismos. Las sensaciones empiezan a ser fuertes dentro de nosotros, empezamos todo lo que vemos se agranda, lo que oímos se agranda, nos sentimos, si no tenemos esa ayuda, cortados de nuestro entorno, empezamos a sentirnos solos y abandonados, perdidos. Esa es la primera sensación. Si resulta que no hemos encontrado esa ayuda, vamos a intentar huir. En esta huida, veréis que lo habéis vivido seguramente a diferentes niveles. Empezamos a estar intranquilos, inquietos, miramos la salida, giramos la cabeza. ¿Os imagináis, por ejemplo, en el colegio cuando se regaña a un compañero? Sencillamente con eso es suficiente. Imaginaos esa situación, ¿no? Alguien, un hermano vuestro. Esto me recuerda una vez, he puesto unos pequeños tips para que os acordéis de las experiencias que os voy a comentar, los ejemplos. Me acuerdo de unos amigos que tuvieron un accidente de coche y
y salieron ilesos. Cuando salieron del coche, uno de los hijos empezó a correr, pero despavorido, chillando, corriendo. Y claro, fueron a buscarle y le detuvieron porque pensaban que estaba mal, que claro, no estaba bien, pero él estaba descargando, estaba huyendo de la situación. ¿Entendéis por qué es importante comprender cuáles son nuestras respuestas instintivas? Porque son las que tratan de reequilibrarnos. Muy bien. La experiencia del avión es una experiencia contada por una sexóloga, una mujer, una monja, una mujer bastante extraordinaria, que quiso, esta mujer canadiense se dio cuenta de cómo en los suburbios y en muchas partes la mujer sufre mucha violencia sexual y se dijo que no podía estar cruzada de brazos. Entonces estudió sexología y está ayudando a muchísimas personas. Viaja mucho y en uno de sus viajes se encontró en una zona perdida, no sé si de la selva boliviana o de dónde, pero esta mujer llega a la capital y tiene que ir en un pequeño avión de estos de bimotor. Se sube en el avión con 2 personas apenas o 3 y simpatiza con la azafata. Y la azafata le dice: ¿dónde va usted? Ay, voy a tal sitio. Y ella le dice: ¡oh, madre mía, es usted una valiente! Como diciéndole: no sé si usted va a salir viva. Cuando oyó eso, ella enseguida empezó a decirse, empezó a notar esa inquietud, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? Y claro, ella activó la respuesta de huida. Como ella era consciente de lo que estaba pasando dentro de ella misma, empezó a sentir su cuerpo y escucharlo. No se podía mover porque estaba sentada en el asiento, ¿no? Pero empezó a darse cuenta que sus pies empezaban a hacer así. ¿Conocéis eso, no? El pie inquieto. Pues empezó. Y siguió ese movimiento con las manos. Es decir, que moviendo solo las manos y los pies, empezó a hacer como si caminara y como si corriera. Y solo con eso consiguió desactivar el miedo a la situación. Y se quedó tranquila. ¿Veis? Con cosas muy sencillas se puede desactivar esos estados internos que realmente nos llevan a desgastarnos, que realmente nos hacen caer en estados negativos. Bien, cuando no podemos huir, entonces luchamos, nos defendemos, mostramos los dientes, es la fase de pérdida de control. Os cuento aquí una experiencia de, tal vez, probablemente conocéis personas que han vivido lo mismo. Una persona que conozco en uno de los cursos, cuando hablo de este tema, me dice que ella vivió exactamente esto cuando, regresando como cada día del trabajo, de noche, tenía que cruzar una calle, pero esa noche sintió un escalofrío al doblar la esquina e introducirse en la calle. Como todos los días pasaba por la calle, se dijo a sí misma: no, intelectualmente, no, aquí no pasa nada, no hay nadie, ves que no hay nadie, no te vas a quedar, no vas a achatarte y vas a ir hacia adelante. 2 calles más allá, le sale una persona para asaltarla, justo en la esquina. Ella se pegó tal susto que pegó un chillido, ese chillido la salvó. Ese chillido hizo que esa persona que le asaltó saliera despavorido huyendo. ¿Veis cómo nuestros instintos, una vez más, cuando están bien situados, nos pueden salvar de muchas situaciones? La experiencia de César es otra experiencia muy interesante. Durante un viaje, unas amigas querían sacar dinero de un cajero y se ven asaltadas por un grupo de hombres, chicos, hombres, que les obligan a entrar en un coche. Os podéis imaginar la situación. Bien, les llevan a otros cajeros, les obligan a sacar dinero hasta que, sacan todo el dinero que quieren y con el coche empiezan a dar vueltas por la ciudad y más vueltas durante mucho rato y empiezan a salir de la ciudad. En ese momento
ellos durante todo ese tiempo intentaron mantener la calma, conectándose, haciendo mantras internos, ya sabéis, esas cosas que nos dicen que tenemos que hacer para quedarnos tranquilos. Pero en cuanto empezó a sentir que saliendo de la ciudad ya se dio cuenta que la cosa podía ser grave. En ese momento dijo, bueno, muy bien, yo lo único que quiero es inspiración para hacer lo que hay que hacer. ¿Sabéis lo que pasó? No sabe de dónde, sacó una fuerza, y de eso os quiero hablar, recuperar esa fuerza interior que a veces no es socialmente admitida, pero que es muy importante en determinadas ocasiones. Y les dijo, bueno, no sabe cómo, pero con una fuerza interna. Bueno, muy bien, nosotros aquí hemos hecho nuestra parte. Hemos sacado el dinero y vosotros habéis dicho que nos ibais a soltar. Yo tengo una hija que me está esperando en mi casa de 12 años y tengo que ir a verla. O sea, me está esperando y tengo que ir. Automáticamente pararon el coche, les dejaron salir, se llevaron el coche, pero por lo menos estaban libres y salvaron la situación. ¿Veis? Esos instintos son muy importantes. No quería solamente mostraros situaciones de trauma en las que no hemos encontrado la solución, sino situaciones en las que sí podemos salir de esa situación, de esos peligros, ¿no? Y llegamos a la fase final, la fase de colapso, la fase de parálisis, que es la fase más extrema, en la que nosotros no podemos responder, no podemos hablar, no podemos huir, no podemos hacer nada, como la que veis aquí. O el ejemplo de este gatito que ha atrapado un ratoncito. ¿Habéis visto muchas veces la respuesta o lo que pasa con el ratoncito? El ratoncito deja de moverse y se queda como muerto. Entonces el gato ya pierde todo interés y de repente no se sabe cómo el ratón se despierta y se marcha a una velocidad que el gato ni se entera. Eso es lo que yo quería mostraros aquí. Esa fase de parálisis y de colapso es una función fundamental que nos sirve para no sufrir si tenemos que morir. Pero si no morimos, esa fase tiene un término. Y gracias a ese término, si conseguimos vivir ese proceso hasta el final, recuperamos las fuerzas y podemos salir adelante. De eso os voy a hablar. Hay un episodio en Estados Unidos que refleja muy bien esto. Hubo un secuestro de toda una clase prácticamente. Estos niños fueron encerrados en una especie de oquedad bajo la tierra en medio del campo, cubiertos por unas tablas y luego tierra por encima. Estos niños eran todos más o menos de 12, de 10 para abajo. Había uno de 12 y otro un poco mayor. ¿Qué sucedió? Estos niños se salvaron porque dos de ellos, el de 12 y el de 16, empezaron, la mayoría de ellos se quedaron, les dijeron, no os tenéis que mover de ahí, si os movéis va a ser grave. Los niños se quedaron quietos, pasó un día, pasaron horas, un día, 2 días. Al cabo de 2 días, estos dos chicos empezaron a hablar, a comunicar, empezaron a ver que el techo se hundía y dijeron, aquí tenemos que hacer algo. Entonces empezaron a ver cómo salir, se pusieron uno encima de otro, empezaron y consiguieron salir y salvarse. Bien, se siguió a estos niños en el tiempo y aquellos niños que se quedaron, tengo que deciros que aquellos que salieron tuvieron que obligar a los otros a salir, porque los que se quedaron paralizados, decían, no, pero nos han dicho que no tenemos que movernos, no tenemos que movernos. Tuvieron que obligarles, no conseguían sacarles de allí. Pues bien, estos dos chicos que se movilizaron, salieron, tuvieron menos secuelas de estrés postraumático que los niños que se quedaron paralizados. En el seguimiento que se hizo ulteriormente, incluso años después. Vamos a ver la importancia de salir de ese estado de parálisis y reconocerlo. Y aquí, antes de entrar en el proceso de resiliencia, que es el que más nos interesa, mirad, ¿os habéis fijado cómo en realidad estos síntomas que vamos a ver ahora son síntomas... sí, no, he saltado un poquito, espera, os voy a hablar de los síntomas. Muy bien. Existen enfermedades psicosomáticas en relación con el síntoma de estrés postraumático, como la migraña, la fibromialgia, el asma, problemas digestivos, etcétera, etcétera. Y síntomas que son muy comunes inmediatamente después o al poco del estrés postraumático.
como son la hiperactividad física y mental, las sensaciones de opresión, las contracciones, los ahogos, la reducción de las percepciones, es decir, que hay cosas que no vemos, no somos capaces de interpretar las intenciones de las personas que tenemos enfrente de nosotros, eso es bastante típico. Hay una disociación física, energética, mental y emocional, hay rechazo, hay negación, hay sentimiento de vulnerabilidad, nuestro sistema de defensas disminuye y esa famosa compulsión a repetir las acciones que han causado como víctima o como o somos nosotros los verdugos también. Bien, esos son signos muy evidentes de que ha habido un traumatismo, la persona ha vivido un traumatismo. Luego hay síntomas muy a largo plazo, son muchos, como lo veis aquí, podéis consultarlos después y veréis, hay síntomas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Esto realmente sirve de evaluación y de test. Si se reúnen más de 5 ítems, podéis considerar que todavía estáis bajo las secuelas de estrés postraumático. Bien, cuando se ven estos síntomas, como respuestas emocionales desmedidas, reducción a la resistencia al estrés, pérdida de referencias espirituales, incapacidad para amar, para comprometerse, para crear lazos con otros individuos, o el sentimiento grave de que algo va a pasar, todo esto nos recuerda la vida en las ciudades, ¿no? La vida de nuestro mundo occidental. Y es que, efectivamente, esa vida de prisas, de falta de cuidados, de desconexión de uno mismo, todo esto es muy semejante a las situaciones de traumatismo. Así que podemos decirnos que la vida moderna es una vida traumática, en realidad. Y es lo que nos lleva a cosas tan graves como esa desconexión de lo que sentimos en el interior de nosotros mismos. No solamente desconectarnos, sino tener miedo a ir al interior de nosotros mismos. Y si no vamos al interior de nosotros mismos, es imposible evolucionar espiritualmente. Por muchos cursos que hagamos, por muchas técnicas que utilicemos, la esencia es ser capaz de ir dentro, estar bien con nosotros mismos, saber quiénes son, para descubrir quiénes somos, nuestro potencial. Bien, lo grave de esto es que si no percibimos nuestra conexión con nosotros, con las cosas, si estamos desconectados, es más fácil maltratar, es más fácil destruir las cosas, es más fácil ignorarlas. Y ahora comprendemos ese mal del consumismo, de la insensibilidad en la que está sumida la mayor parte de la sociedad occidental, ¿verdad? Yo solamente puedo deciros que, aunque sean los ruidos constantes de una ciudad, los ruidos estridentes, eso es causa de estrés postraumático. Bien, a partir de aquí vamos a la parte interesante, que es la de nuestra capacidad de resiliencia. Disculpadme, voy a resiliar mi cuerpo. Muy bien. Si vemos toda esta serie de síntomas, estamos describiendo en realidad ese infierno que podemos vivir y que está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces Peter Levine nos dice, si el traumatismo es el infierno sobre la tierra, la resolución del traumatismo es un don propio de Dios, es decir, de orden divino. Y sabe muy bien de lo que habla. El último de sus libros trata de la relación de traumatismo y espiritualidad, porque no el trauma en sí, pero el ser capaz de resolver un trauma, ese proceso de ser capaz de resolverlo, es el que abre nuestras capacidades espirituales. Tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad. Bien, vamos a revertir o vamos a ver la noción de resiliencia. A ver, ¿cómo os la puedo...? La tengo por aquí. La tengo por aquí. Aquí está. Este término es un término de origen latín, resilience, y quiere decir literalmente retroceder y volver hacia atrás. Se ha utilizado en agronomía, en ciencias físicas, en agronomía para
para determinar el grado de recuperación de una tierra que ha sido agotada por las culturas, y en ciencias físicas para definir la capacidad de un material a recuperar su forma inicial, ¿no? O su forma inicial, sus condiciones iniciales. Es un término que viene de bastante lejos, aunque no lo parezca. Ya en España se utilizaba en los años 60, se ha utilizado en el conductismo, y una de las personas que más ha trabajado más investigaciones, y no solo investigaciones, sino más programas de acción y conocidos, por lo menos en Europa, es Boris Cyrulnik, de origen de un país del este, pero es de nacionalidad francesa. Una persona, igual algún día traduzco alguna de sus conferencias, porque es una persona muy interesante, muy humana. También la noción de resiliencia se puede aplicar a nivel, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Bien, ¿cuál es ese proceso de resiliencia? Pues muy bien, es toda una serie de fases más o menos secuenciales, es decir, que se mezclan entre ellas, van por oleadas y son realmente individuales. No podemos decir, sí, esta persona reacciona así, pues entonces a ella le voy a aplicar la... No, hace falta realmente seguir cada persona individualmente. Esas etapas son las que ya os he mostrado. Conclusión, bueno, vamos a verlas en detalle. Para ilustraros lo que es la resiliencia, os voy a contar el caso del que habla Peter Levine observando a los animales, y que seguramente vosotros habéis visto en esos programas de la History Channel o sobre la vida animal. En uno de estos documentales se ve cómo la madre león, la leona, se va a buscar comida para sus cachorros y los cachorros se quedan solos. Llega una hiena y esa hiena pretende atrapar uno de los leoncitos, ¿no? Uno de los cachorros. Los cachorros consiguen salvarse y todo lo que va a suceder después es lo interesante. Los cachorros empiezan a perseguirse mutuamente, empiezan como a jugar. Es decir, están reproduciendo la situación. ¿Os acordáis de lo que os dije? Repetir. Pero lo hacen jugando. Se persiguen unos a otros en todas las partes alrededor de donde ellos están. Se alejan cada vez más, buscan lugares, hasta que la madre regresa. Cuando la madre ha regresado, los niños están tranquilos, ellos están tranquilos y calmados. Esto es lo que le mostró a Peter Levine y le dijo, bueno, aquí hay algo que recuperar. Aquí hay un secreto importante y que nos permite salir de los miedos y de esas situaciones tan difíciles que hemos vivido. ¿Qué es lo que ha pasado? Y eso es la resiliencia. Los cachorritos recuperaron sus ganas de vivir después de estas manifestaciones. Y os las voy a describir un poquito más a nivel humano. Bien, la primera fase es poner fin al proceso del trauma. Es decir, tenemos que darnos cuenta, o alguien, si nosotros estamos al lado de alguien, que la situación de peligro se ha acabado. Si no tomamos conciencia de que la situación de peligro ha acabado, hemos como encendido, hemos desencadenado procesos que no se van a acabar, que se van a quedar ahí en el aire. Y al quedarse en el aire se van a reactivar a la mínima y nos van a agotar porque piden mucha energía. Es el caso de uno de los, un paciente, un bombero, que llega a la consulta de Peter Levine con un problema en el hombro. Un problema, sí, de dolor por el que lleva, bueno, que dura desde hace meses y por el que le van a operar. Pero un congénere de Peter Levine, sabiendo que no le sucedía nada realmente fisiológicamente en el brazo, le da pena tener que operarle, sobre todo siendo bombero, porque sabe las consecuencias de esta operación, y le envía a su colega. Cuando el bombero llega, le dice a Peter Levine, yo no tengo ningún problema psicológico. Y Peter Levine, muy amablemente, porque ya visteis que tiene una cara muy amable, dice, no se preocupe, no vamos a trabajar a nivel psicológico. Le pide sencillamente que coloque el brazo en la posición en la que le empieza a doler.
Y en ese momento le pide que se quede sencillamente en esa posición. Al cabo de 1 minuto, el bombero dice, ¡ah! Ya sé lo que pasó. ¿Sabéis lo que pasó? Meses antes, cuando fue a recoger a uno de sus hijos al colegio, ocurrió un accidente justo enfrente del colegio. Un coche se choca contra una farola y él, como bombero, inmediatamente, como conoce los gestos, introduce la mano en el coche para apagar el motor, y en el momento en que introduce la mano para apagar el motor, ve que hay un pasajero y que el pasajero pues, ha quedado en bastante mala situación. En ese momento, la sensación que le viene es tal que le entran ganas de vomitar. Pero como él sabe, como es bombero, sabe que tiene que apagar primero, que tiene que desalojar a la persona, que tiene que actuar, coarta ese acto reflejo y hace lo que tiene que hacer, y al cabo de una semana empieza a dolerle el brazo. Y entendéis muy bien lo que ha pasado. Él tuvo un reflejo que no pudo terminar. Y al no poderlo terminar, esa acción quedó activa. Y eso es lo que sucede en muchas situaciones traumáticas. Tenemos una cantidad tal de acciones no acabadas que lo que pasa es que se crea un gran desorden y tensiones internas muy grandes. Bien, esa es la primera cosa. La segunda cosa es salir, porque en el traumatismo llegamos hasta el proceso de inmovilización. La segunda cosa es salir de este estado de parálisis, de colapso. Esa sensación es muy desagradable, muy desagradable. Es una sensación de que nos vamos a morir. Es una sensación en la que todo lo que no hemos podido gritar, decir, ya va a surgir. Pero va a surgir, está ahí latente, quiere salir, pero no puede salir porque estamos en el estado de colapso. Y en ese estado de colapso, hasta que no se termina el proceso, y es un proceso fisiológico del sistema parasimpático, os dije que no es voluntario, hasta que no se acaba ese mecanismo, no podemos sacar todo eso. De ahí la importancia de aprender a aceptar y poder atravesar esa fase sin sentirnos sumergidos. ¿Entendéis por qué cuando estamos en estado de meditación y nos dicen relajaos, quedaos tranquilos, os recuerda algo? O bueno, me voy a la cama, y que me tengo que ir a la cama, ya no, es que no tengo ganas de ir. O los niños que no quieren ir nunca a la cama, porque en ese estado de tranquilidad surge todo lo que no está resuelto. Bien, salir de la fase de parálisis, la única manera es dejar el proceso, que el proceso se acabe. Acompañarlo, pero sin ahogar a la persona, darle confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí os quería contar yo el caso de los principios de la coescucha, que es un movimiento que surgió en el siglo pasado en el terreno de las, ¿cómo se llaman los? No los partidos políticos, sino reuniones de trabajadores, ¿no? Los sindicatos. Un compañero en un sindicato cayó en depresión porque se le murió la mujer, era una persona que estaba muy agotada, y un compañero le pide, mira, ve a ver a este porque yo creo que esta se va a suicidar, se había encerrado en su casa. Esta persona fue a verle para ver qué había pasado, pudo entrar en la casa de esta persona, no lo conocía, y este hombre estaba llorando, llorando, llorando. Como él no supo qué hacer, se quedó con él 1 semana entera. Pero salió de la depresión y salió de todo. A partir de ahí surgió un movimiento muy interesante, que es el de la coescucha, y que tal vez os pueda interesar. Os doy una pista. Bien, ¿qué pasa una vez que salimos de la fase de colapso? Pues empezamos a descargar. No se trata de descarga emocional, porque con esto quiero hacer hincapié en el que muchas terapias o ciertas terapias lo que hacen es activar y reactivar la memoria traumática, pero no descargar la energía contenida en esa situación. Cuando observamos todas esas fases de huida, de parálisis, de defensa, de ataque, entendemos que en realidad se trata de una fase de descarga energética. Toda esa energía se ha quedado contenida. Y eso es lo único que hay que hacer. Si nosotros somos capaces de
es posible descargarla de una manera más suave, eso es lo que vamos a ver, sin que haga daño a los demás, con un acompañamiento terapéutico, o comprendiendo lo que ha sucedido antes de que sea más grave. Así que las claves de esta resiliencia son la autorregulación, la oscilación y el sentido de uno mismo, la conciencia y el sentido de ser, ¿no? La conciencia corporal, podríamos decir. ¿Qué es la autorregulación? Pues es una función vital, ¿no?, olvidada, que está en relación con la homeostasis. Es decir, el pasar del sistema de la acción del sistema ortosimpático al sistema parasimpático y lo que ello conlleva, va a permitir al cuerpo regularse. Podemos acompañar esta autorregulación para liberar estas energías contenidas, como os decía, de una manera completa, de una manera eficaz, sin miedo, sin angustia. Y de esta manera, al vivir esta experiencia, vamos a entender que el cuerpo, o sea, que podemos descargar sin violencia, sin crear violencia dentro de nosotros mismos, sino de una manera suave. Eso es posible. Las técnicas de descarga hace 10, 20, 30, 40 años, no sé si os acordáis, eran técnicas muy catárticas. Hoy en día, los terapeutas saben y conocen muchas técnicas que no necesitan de catarsis, sino que se pueden hacer con este principio de autorregulación. Pero para que haya autorregulación tenemos que aceptar ese ritmo interno. Tenemos que aceptar que va a haber esas sensaciones que van a subir, 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 subir y que van a salir. Esa energía, aceptar y domesticar todas esas sensaciones. Eso es lo que Peter Levine llama penduleo. Todo viene y va, todo pasa, nada dura. Y esa es una de las fases fundamentales que nos permite salir del trauma, porque en el trauma lo que hemos internalizado es que ese dolor, por eso no queremos entrar dentro de ese sufrimiento, porque no tenemos la sensación de que nunca se va a acabar, de que no vamos a poder salir de ahí. Entonces preferimos no sentir. Pero el hecho de entrar en esa oscilación, de comprender que hay un flujo, nos permite salir del terror, de la impotencia, y entonces sí que nos atrevemos a abrirnos, a explorar qué es lo que ha sucedido. Y los descubrimientos pueden ser maravillosos. Ahí ha pasado algo. Y salimos del miedo y empezamos a entrar en otro tipo de energía. Y entramos en el mundo de las sensaciones sentidas, del self-sense. Os pongo aquí el nombre de Gendlin, un profesor investigador que estudió junto con otros colegas cuál era en los años 70, cuál era la técnica terapéutica más útil. Entonces querían saber si dependía del terapeuta, si dependía de la técnica, de qué dependía. ¿Y sabéis qué encontraron? Pues que no dependía ni del terapeuta ni de la técnica, dependía de la persona. Si la persona era capaz de identificar las sensaciones sentidas, si era capaz de nombrarlas, si era capaz de entrar en contacto con ellas, esa persona conseguía utilizar toda la ayuda. Si la persona no era capaz, entonces poco importaba la técnica. Y esa es una clave fundamental. Todo aquello que os ayudará, que os ayude a familiarizaros, a perder miedo a esas sensaciones internas, os permitirá conoceros, os permitirá comprender la naturaleza salvaje, comprender lo que llevamos dentro, esa inmensidad que llevamos dentro. Eso incluye sensaciones de contracción, de vibración, de picoteo, de relajación, de apertura cuando ha acabado el proceso. Pero también implica aceptar todas estas, y además aquí no está todo, todas esas acciones del sistema parasimpático para la regulación. Y que os describo aquí, como veréis, son precisamente las respuestas corporales menos aceptadas socialmente. Así que si queréis realmente salir de todo esto, vamos a tener que ser políticamente incorrectos y aceptar la somnolencia, aceptar el estado de no solamente somnolencia, pero también
Bueno, ese tipo de estar medio aturdidos, mareados, los bostezos, los suspiros, los escalofríos, las descargas. ¿Habéis visto a los gatos cuando duermen o a los niños cuando están durmiendo? Dicen, están soñando y se ven el brazo que es así, la pierna que hace así, la cara, todos los... recuperar esto, uf, es recuperar años de vida, os lo digo yo. Los llantos, las risas, la capacidad de reírse, temblar, tanto miedo que nos da temblar y sin embargo es tan importante. Incluso la diarrea, los gases, los eructos. ¿Sabéis que los eructos permiten relajar el cuello e indirectamente todo el sistema digestivo? ¿Mm? Bien, todas esas sensaciones pueden ser inquietantes, desagradables, pero hay que comenzar a aceptarlas y desarrollarlas. Y hay técnicas para eso. Son técnicas de autorregulación. ¿Por qué la autorregulación es tan importante? Porque está en relación con nuestro sentido de identidad. Si nos autorregulamos y salimos de una situación, nosotros vamos a ver que somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos. Somos capaces de salir de una situación y la imagen que tenemos de nosotros mismos se vuelve mucho más positiva. Antes hablábamos de cómo realmente nuestro cerebro se modela a causa de esas situaciones de traumas, ¿verdad? Y es que todas las sensaciones están directamente relacionadas con una parte de la corteza cerebral que está en relación con la identidad. Por eso es tan importante trabajar a nivel de sensaciones, para cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos, del mundo y de la vida. Estamos realmente cambiando nuestra percepción del mundo. La última fase de la resiliencia es la reorientación y es una fase muy importante. En terapia, por ejemplo, una vez que hemos hecho un trabajo, que yo hago un trabajo para acompañar a la gente, siempre, sistemáticamente les dejo 10, 20, media hora de tiempo solos, tranquilos, relajados. La mayor parte de las veces se duermen, están en un estado de por fin están relajados, por fin están a gusto dentro de ellos mismos. Y eso hay que vivirlo, hay que ir hasta el final porque eso es lo que hace que el proceso uno siente que realmente ha salido de ahí. Hay que internalizarlo y grabarlo. Esa parte es muy importante, muy, muy importante. ¿Habéis visto los gatos cuando salen de la casa? No salen así atropelladamente, salen, miran, observan. Y cuando una persona sale de una situación traumática o de una situación difícil, un niño que ha llorado y luego levanta la cabeza y lo primero que hace es miraros a los ojos y sonreír. Responded, sonreírle, miradle. Eso es lo que marca que de nuevo es capaz de crear lazos. Una de las características del trauma es que la persona no puede crear relaciones cercanas con la gente. Y el proceso de reorientación es muy importante para eso. La persona siente que ha cambiado, que es diferente y tenemos que confirmar ese cambio. Bien, después viene la asimilación de la experiencia vivida y ahí es donde está la comprensión, el sentido y el aspecto espiritual. Aunque ya las personas pueden vivir experiencias de apertura, muchas veces se describen estados de gracia, incluso de conexión espiritual, situaciones o sensaciones o experiencias místicas a la salida en el proceso de resiliencia. Aquí lo que es muy importante es que la persona vuelva al tiempo presente y siente que ha podido superar la situación. Entonces recupera y gana la autoestima. Os puedo contar el caso de una de mis pacientes con quien estuve trabajando los abusos sexuales. Vino al cabo de unos meses contándome algo que sucedió, que esa es una de las consecuencias también, que ya no se repite la situación, uno sabe responder, uno ya no se deja agredir. Uno no atrae ese tipo de circunstancias y eso es lo que nos muestra que hemos cambiado. Bien, esta persona regresó y me dijo, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? El otro día me fui a posar al bosque, llegó alguien y me tumbó para violarme. Me río, pero no me río, para violarme. Y yo no sé cómo, pero le miré a los ojos y le dije, tú también eres un hijo de Dios. El otro se quedó tan pasmado
Pero ella le salió, o sea, no es que se lo pensó, es que le salió de dentro, lo sintió, que se levantó y se fue. O sea, lo resolvió, a ella ahí comprobó que lo había resuelto. Otra reflexión sobre la parte espiritual, bueno, tenemos dentro de nosotros, gracias a nuestra multidimensionalidad, y no sé cómo la vivís, cada uno a su manera, con sus propios términos, yo quiero invitaros a utilizar esa multidimensionalidad, porque tenemos en nosotros mismos esa inspiración para estar con las buenas personas, para saber comprender lo que está sucediendo, para ir hacia aquello que nos va a permitir salir y crear esa resiliencia. Y os voy a contar un caso real de una persona que regresó a su casa en Argelia y en ese momento llegaron guerrillas y sabían que cuando la guerrilla llegaba nadie se libraba en el pueblo. Así que se encerró con su familia y era una persona que sabía, o sea, que era, sabía mucho de canto, era cantante, ¿no? Pero cantos sagrados. Y los reunió y les dijo, vamos a cantar cantos sagrados, de todas maneras vamos a morir, pues mejor en un estado espiritual, ¿no? Como morir en buenas condiciones. Porque ella tenía ese lado desarrollado. ¿Sabéis lo que pasó? Se pusieron a cantar en su cultura cantos espirituales. Llegaron los de la guerrilla a visitar la casa, abrieron todas las puertas, abrieron la puerta donde la gente estaba, hicieron así y no les vieron. Es que no les vieron y se salvaron. ¿Qué os parece? ¿Hasta dónde podemos llegar? Este ejemplo me parecía fundamental compartiroslo. Bien, ¿cómo acompañar y desarrollar la resiliencia? Pues para eso, bueno, hace falta sobre todo ayudar a perder el miedo de las sensaciones internas, porque ese miedo se acumula y entonces el miedo del miedo y bueno. Y gracias a la autorregulación, como hemos dicho, como os he dicho, podemos hacerlo. ¿Existe una técnica ideal? Bueno, pues no es una cuestión de técnica, es una cuestión de consciencia corporal, de intuición, para nosotros mismos por lo menos. Y para acompañar a los demás, pues os he puesto aquí lo que yo considero que hace falta. Haber resuelto nuestras experiencias traumáticas personales, comprender el proceso del traumatismo para saber en qué fase está la persona, para dejarle terminar los procesos, acompañarla sin interferir, no a nuestra manera, sino a la manera que la persona necesita. Tener un nivel de resiliencia óptimo, es decir, haber recuperado suficientemente nuestras ganas de vivir, y tener empatía por las personas, pero sin dejarnos invadir por su sufrimiento, porque si no, no las vamos a sentir capaces de salir de eso, nos vamos a sentir invadidas y no vamos a ser creíbles por la persona. Bien, la medicina de la vida. Esta imagen es fundamental y os pediré que después la estudiéis. Tenemos una cantidad de situaciones que nos ayudan a nuestra resiliencia. El juego. Como los cachorrillos que estuvieron jugando. Se utiliza mucho el juego y todos los procesos del juego con los niños. Con el juego se puede utilizar las marionetas para hacer el efecto de transferencia, porque los niños no hablan directamente, tienen un lenguaje indirecto. Bueno, un día hablaré de esto porque es extraordinario. Realmente hay para toda una ponencia. Los cuentos. Y luego os he puesto en las referencias el link hacia el cuento de Juan de Hierro, de los hermanos Grimm, que lo han hecho en dibujos animados. Si sabéis de un niño que ha tenido sufrimiento traumático, ponedle ese cuento. Le va a ayudar mucho. Va a encontrar ahí recursos para él y darse cuenta que es posible salir de la situación. El contacto con la naturaleza, los pies en la tierra, hablar con los árboles, el contacto con los animales, ellos están anclados, ellos saben cómo salir y nos lo transmiten. La interiorización, pero solamente estar con uno mismo. Los lazos de amor auténtico, esos nos hacen sentir que somos amados, enseguida reaccionamos y nos fundimos, pero tenemos que comprender que la persona con estrés postraumático va a responder descargando de una manera o de otra. Entonces hay que ayudarle a aceptar esa descarga y regular esa descarga,
para que no se haga daño a ella misma ni a los demás. La sexualidad, cuando es llevada realmente como debe ser, con respeto, con amor, con entrega absoluta, hace que el cuerpo entero, la energía empiece a circular, circular, circular. Y al circular, todas las memorias que son de bloqueo automáticamente salen. Es toda una terapia. El arte, toda la forma de arte, por eso se utiliza la arte-terapia hoy en día, es muy importante para la expresión de bloqueos y la detección de bloqueos. Y el humor. He sabido hace poco, por el doctor Ángel Luis, que existían en la antigüedad, en la época de la Atlántica, Lemuria y tal, y no hace tanto, existían lugares donde la gente iba a descargar o utilizar el humor para descargar tensiones y salían fenomenal. Y eso se ha perdido. Bueno, se utiliza un poquito todavía. Existe todo un panorama hoy en día, o sea, no hay excusas, no todos los terapeutas están formados, no todos los psicólogos, pero hay cada vez más, muchas técnicas. Yo os invito a utilizar técnicas que contemplen el lado físico, el lado emocional, el lado mental y el lado espiritual, que todo esté contemplado. Solamente para aquí, sí. Os quería poner aquí un poquito esta imagen del trabajo de Peter Levine para acompañar a esa regulación, porque ellos explican muy bien ese proceso de las sensaciones que uno va a sentir, qué tipo de sensaciones, cómo vienen por oleadas, cómo esas oleadas, pues cómo se las puede acompañar sin dramatizar y de una manera mucho más agradable y sencilla que antes. Nosotros podemos hacerlo también con nosotros mismos, utilizando sonidos, utilizando nuestras manos en ciertas partes del cuerpo, utilizando objetos que nos dan seguridad, como un cojín, un peluche. Eso es lo que se llama crear las condiciones para contener esas sensaciones que son inquietantes para nosotros. Bien, todo esto para deciros que podemos acompañar a las personas y prepararlas ante situaciones que son potencialmente traumáticas, creándoles seguridad, ayudándoles a salir de la respuesta de inmovilidad, como por ejemplo en las intervenciones quirúrgicas. He acompañado a muchas personas que tenían que hacerse operar y sobre todo mujeres hoy en día, cada día más mujeres que sufren cesárea, por la razón que sea. Y bueno, está bien, es una buena idea hacerse acompañar antes, preparar a la persona para después. No sé si sabéis que en los posoperatorios mantienen a la persona atada la mayor parte de las veces. Ahora empiezan a entender por qué las tienen atadas. Porque muchas veces las personas salen de la operación chillando, corriendo. ¿Por qué? Porque claro, mentalmente, por la anestesia, hemos olvidado lo que ha pasado, pero el cuerpo no se ha olvidado de nada. Él lo ha vivido todo y no le ha gustado nada. Entonces tenemos que ayudarle a descargar todo lo que ese miedo, la herida, todo ese proceso es indispensable vivirlo. Y se puede hacer de una manera más sencilla de lo que pensamos, más fácil de lo que pensamos. Bien, la recuperación será mucho más fácil. Y aquí viene el premio. Cuando nos sanamos de un traumatismo, ¿por qué merece la pena atravesar esos procesos de resiliencia? Y atrevernos a atravesar el miedo. Porque vamos a disolver todas nuestras defensas, vamos a ser menos rígidos en la vida. Porque nos vamos a sentir mucho más completos, más enteros, más coherentes, más cariñosos. Vamos a recuperar nuestra capacidad de afirmarnos, saber lo que queremos en la vida. Vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a poder crear relaciones más satisfactorias con los demás, recuperamos las ganas de vivir, nos reconciliamos con nosotros mismos, con los demás, sabemos lo que es esencial, hacemos la diferencia, perdemos las nociones de vergüenza, de ridículo, somos más auténticos y el lado espiritual va a estar ahí presente. Vamos a saber lo que es realmente importante, se nos va a abrir ese aspecto de espiritualidad. ¿Entendéis por qué muchas personas viven también esos procesos? Porque si no abrimos nuestra espiritualidad de una manera, la abrimos de otra.
porque estamos llamados a serlo, somos seres espirituales. Bien, una última reflexión sobre el traumatismo cultural. Os he dicho antes que una persona traumatizada, podemos considerar que en la sociedad occidental hay mucha persona traumatizada, aunque solamente porque cotejan personas que han sido traumatizadas, porque son condiciones muy estresantes constantemente, todos los días, maltrato constante en el trabajo, en la casa, en el colegio. Bien, si vivimos en un ambiente así, lo consideramos como normal, vamos a seguir reproduciendo, repitiendo, reproduciendo, y no saldremos de allí. Pero si tomamos conciencia, entonces tenemos una chance, tenemos una posibilidad de salir de ahí. Quisiera comentaros de los programas de Peter Levine en uno de los barrios. Hay zonas en donde hay barrios contiguos con personas de una cultura y de una cultura diferente. Entonces se les pidió al Institute de Peter Levine, que tiene una antena en Suecia, de intervenir porque había mucha violencia en la frontera entre dos barrios, un barrio de corte más islámico y un barrio de corte más judío. ¿Qué es lo que hicieron? Pues reunieron a mamás con bebés. Los pusieron en círculo y les dijeron sencillamente de quedarse ahí. Pusieron juguetes en el centro y las mamás se miraban así con recelo, porque tenían una idea preconcebida, no se conocían entre ellas, no sabían lo que habían vivido cada una. Pero los bebés, ellos no tenían prejuicios. Ellos poquito a poco fueron al centro, empezaron a intercambiar entre ellos, a jugar, a reírse, el ambiente se relajó, las mamás empezaron a interactuar con los bebés, con su bebé, con el bebé de los demás, empezaron a mirarse a los ojos de otra manera. Y ya sabéis que eso lo cura todo. Y a partir de ahí empezaron a crear lazos y las relaciones sociales cambiaron muchísimo. ¿Veis? Todo lo que se puede hacer cuando se conocen estos procesos. Bueno, yo creo que os he contado ya muchísimas cosas. Espero vuestras preguntas y comentarios. Solamente quisiera hacer una conclusión muy importante, porque tiene que ver con recuperar nuestra dimensión espiritual. Este despertar de nuestra fuerza de vida a través de la resiliencia. La resiliencia es eso, es recuperar nuestra fuerza de vivir, nuestras ganas de vivir. Ese paso de la supervivencia a un estado estático, porque eso es lo que sentimos, nos sentimos vivos, nos sentimos en ese estado místico. Es verdaderamente el don por excelencia depositado a nuestros pies y que espera ser abierto durante el transcurso de ese viaje en el que nos abandonamos suavemente al mundo sensible que existe dentro de nosotros, ya sea porque somos supervivientes de un trauma o simplemente víctimas de la cultura occidental. ¿Veis? La importancia de ir hacia adentro y de recuperar esas sensaciones sensibles. Somos seres sensibles y no es por nada. Hemos elegido la experiencia sensible y a través de esa experiencia sensible, aceptándola, perdiéndole el miedo, ahí detrás está nuestra fuerza de vida. Espero que os dé ganas de recuperarla después de lo que habéis oído. Aquí tenéis algunas referencias y sobre todo el enlace a la historia de Juan de Hierro. Muy, muy interesante a nivel del proceso de resiliencia y de recuperar ese lado salvaje, que en el fondo está muy ligado a nuestro estado natural, auténtico, nuestro estado original, que es un estado espiritual. Bien, hemos llegado al final de esta exposición. Me encantará responder a vuestras preguntas y espero que tengáis muchas. A ver. Mientras escribís vuestras preguntas, quisiera leeros este pequeño texto desde mi corazón. Ojalá que esta ponencia te haya aportado luz y que te anime a ir a tu interior con una perspectiva más confiada,
con menos juicio y miedo, para permitirte dejar circular con mayor facilidad esa energía de amor, que es la energía de vida, que viene de tu esencia, para que circule a través de las heridas, desde dentro, sabiendo que es esa energía la que te va a curar, la que va a instalar la paz dentro de ti. Y esa paz, una vez que la tengas dentro, se va a manifestar alrededor tuyo. Así que solamente queda ir hacia adentro, otorgarse esos momentos. Y os voy a poner de nuevo esa lámina para que la tengáis más en mente. Muy bien. Aquí tenéis más datos también, si queréis entrar en contacto conmigo. Yo agradezco mucho vuestras preguntas, vuestra participación. A ver. Veo agradecimientos. A ver. Ojalá que esto quede grabado para poder leer con calma las láminas. Aparte de mi trauma personal, tengo sobre mis hombros el de Venezuela, por lo que estamos pasando todos. Gracias, efectivamente. Pues me alegro que esto pueda ayudaros, porque realmente ya imagino lo que es por lo que estáis pasando. Y lo vamos a dejar grabado, sí. Vamos a ver de qué manera vais a poder acceder a ello. Muchas gracias. Veo vuestros agradecimientos. Relación con el estoicismo. Pues no sabría decirte, porque para mí el estoicismo es más, sería más aceptar la carga sin ir a aceptar que necesitamos, o sea, que reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer que tenemos nuestros límites, reconocer que algo se ha roto dentro de nosotros. Y para mí el estoicismo es quedarse ahí, estático, y echar lo que a uno le echen, ¿no? Lo que es cierto es que mientras uno está viviendo la experiencia traumática, si es en el tiempo y es de manera repetida, es muy difícil salir uno aguanta. Lo que hace uno es aguantar y piensa que y hace lo que puede, evidentemente. Nosotros estamos hablando aquí de ayudar a la gente a salir de ese estrés postraumático una vez que el trauma ha pasado. Evidentemente, primero hay que ayudar a la gente a salir del trauma. No es la misma situación. De Cruz, muy interesante, por traslación, vivencia de etapas de resiliencia durante la pandemia. Mil gracias. Muy bien, así que has podido ver. Efectivamente, durante la pandemia nos hemos parado y ahí hemos tenido que resolver. Nos ha dado la posibilidad. Interesante reflexión. Gracias, Cruz. De Mabel, recordatorio, muy bien. Gracias por tus bendiciones, Gisela. Gracias, Corina. Estoy muy contenta de recibirla, muy oportuna para nosotros en Venezuela. Me gustaría disponer de la grabación, con verla nuevamente, sí. Muy bien, por supuesto, vamos a ver cómo hacerlo. Y Lourdes, acabo de tener un accidente de tráfico y me estoy recuperando, memoria herida en pierna. No recuerdo el accidente, fue hace 10 días. Sí, te desfasaste completamente. Bueno, pues es muy importante, aunque no lo recuerdes, tu cuerpo sí que se acuerda. Es importante que tú vayas al momento después, o sea, a partir del cual tú te acuerdas, cuando recuperaste la memoria. Y en ese momento, si es necesario hacerte acompañar por alguien, que no intervenga, sencillamente pone una mano en tu brazo, lo que sea, te quedas en la posición en la que estabas, o que te diga en la posición en la que tú estabas en el momento cuando se acabó el golpe. Quédate en esa posición y no te muevas.
Quédate ahí, sencillamente, recógete, haz lo que, o sea, no te muevas en el sentido de haz lo que tu cuerpo necesita hacer, ponerse en posición fetal o sencillamente completamente quedarte en una posición que tú sientas que no te puedes mover, hasta sencillamente respirar ahí, estar ahí, pedir inspiración, pedir apoyo de tu Madre Divina, de una presencia angélica, de quien tú quieras, y deja el proceso, va a llegar y sencillamente dile a tu cuerpo, y está bien, todo ha terminado, todo ha acabado, ya te has salvado, el peligro ha pasado, todo va a estar bien, te vas a recuperar. Tú te lo dices a ti misma, le dices a la persona que te lo diga tranquilamente y ya vas a ver que el cuerpo va a relajarse, y probablemente te vas a quedar dormida y puede que te acuerdes de cosas. Eso lo haces un día o las veces necesarias hasta que tú sientas que realmente el cuerpo se relaja solo. Y una vez que has hecho esto, vienes al momento antes del accidente, justo antes del accidente. Y intenta acordarte cómo o dónde estabas tú y te pones en esa posición, en esa situación. En el momento de un accidente o de un golpe hay dos cosas que suceden. Una, el golpe nos ha llevado el cuerpo a caerse o a tomar una posición brusca, violenta, pero el cuerpo también, no sé si sabéis que a través de los ojos, hoy en día sabemos que ellos son los primeros que se movilizan ante una situación. Y se sabe que podemos, incluso 30 segundos, un minuto antes, nuestro cuerpo reacciona a una situación que mentalmente ignoramos. Entonces, lo único que tienes que hacer es colocarte en esa posición antes, dejar tu cuerpo, evidentemente, él ya recibió el impacto y el golpe, eso ya lo vivió, no hace falta volver a vivirlo, pero lo que no has vivido es ese intento de tu cuerpo por salvarse de la situación. Es decir, que por ejemplo, tuviste un accidente y el accidente venía del lado derecho. Bueno, pues tú del lado derecho probablemente quisiste salvarte haciendo esto. Pues ese movimiento no llegaste a hacerlo porque el impacto llegó antes y te impidió el brazo hacerlo, ¿no? O se lo llevó para otro lado. Tienes que hacer el movimiento hasta el final como si hubieras salvado, como si hubieras conseguido salvarte y protegerte. Vívelo varias veces, hazlo lentamente, 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 hasta que tú consideres que tu cuerpo lo ha hecho suficientes veces y que vives como si te hubieras salvado. Y ya verás que para la mente, el que lo hayas vivido o no, es igual. Él va a registrar que se ha salvado. Y eso es lo que le va a ayudar al cuerpo a recuperarse mucho antes. Y después habría que trabajar si ha sido intervenida quirúrgicamente, etcétera, habría que trabajar entonces más eso. Os explico un poquito cómo funciona, ¿no? A ver. Más agradecimientos a vosotros también. Ana, muchas gracias. Osvaldo. Carlitas. Es necesario conocer así como profundizar en los términos usados y etimología. El tema interesante, contenido detallado, orientador. Bueno, me alegro. Ahora queda la parte práctica. Yo aquí solamente os puedo dar la parte más teórica, pero en mis talleres hacemos más la parte práctica. Evaluamos hasta qué punto tenemos una capacidad de resiliencia. Evaluamos la capacidad. ¿Somos capaces de huir de una situación, de decir no a una situación? ¿Somos capaces de buscar apoyo? ¿Hemos recuperado esa capacidad? Muy poca gente es capaz de utilizar todo lo que el entorno le aporta como ayuda. Nos hemos aislado de nuestro entorno y nos hemos cortado de nosotros mismos. Los talleres están para eso, ¿no? A través de juegos, de una manera lúdica. Teresita, cuando una persona está atravesando por un cáncer y una mastectomía bilateral y está aterrada, sí, hay que trabajar la intervención quirúrgica. Y no solamente la intervención, sino el traumatismo de la enfermedad, todo lo que supone la enfermedad. Una enfermedad puede ser una causa de estrés postraumático, de estrés traumático, totalmente. Y es muy probable,
muchas enfermedades son consecuencia de traumas vividos anteriormente. O sea que esto va muy lejos. Entrenamientos, sí, buena pregunta. Ya aquí en el material veréis las técnicas que trabajan el estrés postraumático, como por ejemplo estas, Somatic Experiencing, el NARM, sobre todo para el traumatismo de desarrollo. La kinesiología, no todas, pero mucha de la kinesiología. El MDR son los movimientos oculares, es una manera de ir separando la emoción del pensamiento, de lo que sucedió. Las medicinas, las técnicas corporales, todas. Lo importante es que la persona con la que os va a acompañar va a ayudaros a aceptar vuestras sensaciones, ha trabajado el tema del traumatismo, es lo más importante. Pero también pensad que el cuerpo no va a esperar a que vayáis al terapeuta. El cuerpo os va a decir, vuestro ser, a través de vuestro cuerpo, os va a decir, necesito salir de aquí, ya me ahogo, ya me estoy aislando, ya no cambio, ya estoy rígido, demasiado rígido. Todo eso son señales. Y la medicina de la vida es muy, muy importante. Practicad alguna actividad artística. Practicad meditación, pero sobre todo esas meditaciones de estar con vosotros mismos. No prácticas energéticas en estado de interiorización. Esas también cuentan a nivel terapéutico. Para evaluar, sencillamente estar con vosotros mismos. Si podéis estar en silencio con vosotros mismos, aunque sea moviéndoos, aunque sea caminando, hay una buena resiliencia. Si no, si hay inquietud, si hay angustia, si hay ansiedad, aquí pasa algo. Podéis leer libros especializados. Hoy en día hay un tipo de terapia a través de lecturas de libros con nociones terapéuticas, con nociones de psicología, que permite a uno identificarse con el personaje para encontrar la solución. Es el principio de los cuentos con los niños. Los cuentos son importantes para los niños porque les dan elementos para salir adelante, para saber qué hacer, identificarse con el héroe, encontrar una solución. Dejaos ayudar por la gente que os ama, en silencio, que no dice nada, que está ahí, que os ama de manera incondicional. Escuchadles. Ellos os pueden dar muchas pistas. La naturaleza, estad en la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza es vital. Y el humor, desarrollad el humor. Si os reís, pero sinceramente, no estoy hablando de, bueno, a mí no me va eso de provocar la risa, pero buscad películas, chistes que realmente os hagan con cosas, aunque sean absurdas, aunque sean tontas, aunque sean socialmente y políticamente incorrectas, las que más os hagan reír sin prejuicios. Si movilizáis vuestro cuerpo es como cuando hacéis el amor. Movilizáis vuestro cuerpo, la energía tiene que circular y al circular viene la descarga. Podéis utilizar el libro. Peter Levine ha escrito un libro en español sobre esto. No me acuerdo cómo se llama. Buscad en la bibliografía, en Amazon lo vais a encontrar. Es un librito pequeño, naranja, y él describe ejercicios. Hay ejercicios dentro para la regulación. A ver. En el trauma siempre soy la víctima o tengo algo de responsabilidad. Si soy corresponsable, ¿es necesario asumirla sin juzgarme para mi recuperación? Muy buena pregunta. Ahí la resiliencia es el momento en el que podemos hablar de esto, porque hablar a una persona que ha sido violada y que ella misma pueda entender qué es lo que ha pasado o para qué ha pasado, eso ya son cuestiones más del sentido de la experiencia que hemos elegido vivir y toma de responsabilidad. Entonces, por eso la resiliencia es importante, porque cuando sabemos que nos hemos salvado, es decir, nos hemos sanado del dolor y del sufrimiento, entonces sí que podemos aceptarlo y admitirlo. Antes es muy difícil. Pero cuando una persona empieza a admitirlo,
es que es síntoma de que ya se está sanando. El confinamiento de Cruz, gracias por tu comentario. El confinamiento prolongado y en solitario suele confrontarse con las emociones que produce la experiencia, que va desde presentarlas a modo de catarsis hasta llegar al momento de acompañar conscientemente la experiencia para comprenderla. Vas de llano a la comprensión de lo que te ocurre a uno. Sí, nos ha obligado. Toda esta situación, veis, ahora supongo que habéis entendido el proceso y la importancia del proceso que muchas personas han podido vivir y que habéis vivido vosotros. Así que muy bien, excelente. Veis que es algo natural, es un proceso, aunque se ha estudiado y lo hemos analizado, en realidad es un proceso natural. Por eso he puesto esta medicina de la vida. Y por eso ya entendéis, ¿no? Todo cómo se trabaja con medicina natural ancestral. Ana, acabo de darme cuenta de que hace 10 años falleció una persona súper allegada mía y no quise verla en el hospital, ya que quise recordarla en sus momentos de vida y alegrías. Y hace 2 días fallece el esposo de mami y a él quise verlo y acompañarlo hasta el final. Y ahora estoy viviendo un dolor muy grande y a su vez rememorando todo desde el momento en que falleció ese familiar tan allegado a mí. Y acabo de darme cuenta con este tema que lo acompañé a él por lo que no había estado con la persona anteriormente mencionada. Sí, efectivamente. La vida nos presenta las situaciones para crecer siempre. Si no las podemos vivir en un momento, pues será después. Pero también puedes plantearte que el hecho de no haberlo antes también igualmente estaba planeado. Era una preparación para poder vivirlo ahora y vivirlo aún con más sentimiento. Así que todo está bien. Ana. Carlitas, estudié bioenergética con Alberto Danjoy e Ingrid, su esposa, quienes viven y trabajan en Francia actualmente, Montpellier, y su hermano Carlos Danjoy. Trabajan acá en Caracas. Ah, muy bien. Ah, sí, creo que sí, que ya sé quiénes son. He visto algo, sí, sí. Sí, la bioenergética es una técnica basada en eso, en descargar las tensiones ligadas a la contención de energía por muchas razones, traumáticas o no traumáticas. No sé cómo ha evolucionado ahora la bioenergética, pero formaba parte de las técnicas un poco catárticas en su época, ¿no? Con Alexander O'Lowen. Había que ser muy hábil. La cosa ha evolucionado, yo no sé, supongo que sí, que también ha evolucionado en cuanto a la bioenergética, ¿no? Yo os he presentado la perspectiva de Peter Levine porque es una perspectiva muy suave. Y es una persona, yo admiro, ¿no? Cómo a través de la suavidad uno puede conseguir cosas tan fuertes, ¿no? Cómo uno puede conseguir desmontar violencias. Y eso es lo que me admira de él. Por eso os he querido presentar este aspecto o esta perspectiva. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay comentarios, creo que Lourdes y Cruz están escribiendo. Espero que hayáis escrito para responder. Quería también comentaros una cosa, y es que dentro de poco voy a comenzar un programa de televisión en la televisión A1, que está en República Dominicana, pero en lengua hispana, que se transmite por internet. Espero a partir de agosto realizar este programa en el que voy a poder responder a cuestiones planteadas por la audiencia y que tengan que ver con situaciones que necesitan acompañamiento o inspiración a nivel terapéutico. Evidentemente, bueno, os informaré de esto, lo transmitiré a través de Ingrid y de Nuria, a quien agradezco infinitamente que me hayan dado este espacio para poder compartir con vosotros esta información, esta experiencia personal de muchos años de acompañar a nivel terapéutico y toda la comprensión sobre el cuerpo de energía gracias a toda la información de Marla, de Fabián Cardem. Así que si os puede ser útil, podéis escribirme a isabel@delacruz.fr
y responderé a vuestros cuestionamientos. No daré nombres, evidentemente, solamente plantearé los casos sin los nombres y responderé a través de la televisión en programas que se repetirán varias veces a la semana. Así que podréis escribirme y espero poder responderos a través del programa. Sería una buena idea porque podría ayudar a mucha gente, que los casos se repiten más de lo que uno imagina. A ver, Lourdes, tengo una herida en la pierna que se ha infectado. No recuerdo las cosas. Me atropelló un patinete eléctrico cuando cruzaba el paso de cebra montada en la bici. Muy bien. La experiencia muestra que allí donde hemos recibido un impacto se guarda una memoria anterior muchas veces. Bueno, mira a ver entonces sencillamente la posición en la que estabas en la bicicleta, intenta ponerte en esa misma posición antes de que pasara lo que pasó. Y juega a que te salvaste, juega a que lo evitaste, juega como los pequeños cachorros de león, juega a eso. Y ya verás que tu mente te va a dar otra información suplementaria para que te puedas salir de la situación. Cruz, la soledad es una gran maestra. Bendiciones y un enorme placer haber estado en esta conferencia. Bendiciones para ti y todo el hermoso equipo. Muchas gracias, Cruz. Sí, Ingrid, te refieres a interiorizarse y estar bien con uno mismo y haces la diferencia entre soledad y aislarse, sí, porque el traumatismo nos lleva al aislamiento. Y aquí lo que pretendemos es ser capaces de vivir bien en la soledad, es decir, estar bien con uno mismo. Así que es totalmente así. Muchas gracias, Cruz, por tu comentario. Carlitas, a través de YouTube pueden ubicar a Uno Televisión, marcarlo como favorito. Bueno, sí, probablemente es diferente. Hay un canal YouTube que se llama Uno Televisión, es cierto, pero yo te estoy hablando en realidad de una página web www.televisionA1.com, más allá de la realidad, porque existen otras con ese nombre, pero no es la misma. Existe una televisión que difunde 24 horas al día programas diferentes sobre diferentes temas y es una página web, no está en YouTube. YouTube recoge algunos de los programas para poder escucharlos como uno quiere. Pero aquí os estoy hablando de una verdadera televisión. Y es una televisión y una radio, también hay una radio. Te agradezco, Carlitas, que lo digas porque así me permite aclarar las cosas. Alicia, tengo una lesión en la rodilla. Sí, todas las lesiones, las intervenciones quirúrgicas, todo eso puede llevar a estrés postraumático en mayor o menor grado. Y hacernos temerosos, por ejemplo. Alicia, tuve una sensación que me empujaban. Bien, pues entonces vea esa sensación antes de que te empujen e imagina que lo evitas. Si tienes que te empujaban por ahí, pues imagina que te das cuenta y que lo evitas. Y hazlo lentamente, conscientemente, como un juego, tantas veces como sea necesario, hasta que tú sientas que tu cuerpo algo ha cambiado. Coromoto, gracias Nuria e Ingrid por la invitación a esta excelente conferencia. Continuemos un aprendizaje en nuestra evolución, sí. Excelente, muchas gracias a ellas. Ilse, gracias. Hola Ilse, ¿qué tal? Encantada. Me alegro de leerte. Estaremos atentos al programa útil y oportuna para Isabel. Vamos atendiendo lo pasado para continuar, sí. Un abrazo muy fuerte entonces a todos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, si se tercia a profundizar con alguno de los temas o hacer alguna otra conferencia, ya os avisaremos con muchísimo gusto. Espero que podáis consultarla y que sacaréis, bueno, que podréis comprenderos más a vosotros mismos y a los demás gracias a esto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por haber estado presentes.